Hoy vamos a hablar de los dos machos cabríos, porque el primero fue el cordero de 1 año. Pero luego, ya cuando viene la ley, entonces viene la ordenanza del sacrificio de 2 machos cabríos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ahí con la palabra de Dios. Espero que ya tengan sus cuadernos, sus plumas, que estén, les voy a hacer la misma recomendación que todos estos días. Pónganse lo más cómodamente incómodos posibles para que estén atentos, ¿verdad? Padres, controlen ahí a sus hijos, díganle, es hora de recibir la enseñanza, la palabra de Dios. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículo 5, por favor. Mientras lo buscan voy a tomar un poquito de agua. Éxodo capítulo 32, versículo 5. Y dice acá, fíjense qué interesante es esto. He dicho que el sacrificio pascual fue para liberación, no para perdón. ¿Por qué? Porque no había sido dada la ley. Ellos primero tenían que ser liberados y después tenía que venir el perdón. No es que no hubieran pecado, es que no sabían lo que era pecado. Y entonces aquí vemos un ejemplo de esto muy interesante. Éxodo 32:5 dice: y viendo esto Aarón, ¿qué estaba viendo Aarón? Que todo el pueblo estaba muy inquieto a las faldas del monte Sinaí, porque Moisés estaba arriba y ya llevaba semanas allá arriba. Y no había un celular, no había un WhatsApp que le diga, oye, acá estoy yo todavía con el Señor, aguántame. No, ¿verdad? Entonces, estaban ya inquietos y empezaron a decir, oye, ¿qué hacemos? Vamos a adorar, vamos a hacer una celebración para Dios. Y entonces van con Aarón, el sumo sacerdote, que todavía no era literalmente el sumo sacerdote, hasta ahí era el hermano de Moisés, y le dicen, haznos un altar, ahí está, delante del becerro, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, dijeron, haznos un Dios, haznos una representación, una imagen de Dios. Ahora, nosotros sabemos que el primer mandamiento es el segundo es no te harás imagen. El primero es no tendrás dioses ajenos, el segundo es no te harás imagen. Y pum, ahí estaban rompiendo el primero y el segundo mandamiento de los 10, pero todavía no habían sido dadas, todavía no conocían esa ley, ¿verdad? Y entonces al siguiente día madrugaron, dice, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque lo que dice el texto es que realmente en la mente de Aarón y en la mente del pueblo, ese becerro de oro era Jehová, ¿sí? O sea, ellos no estaban pensando en adorar a otro Dios, sino lo que estaban teniendo en mente era adorar al Dios que los había liberado. Pero ellos estaban acostumbrados a lo que hacían en Egipto. Y entonces lo que hacían en Egipto era hacer dioses, ¿verdad? Entonces sí hay una expresión de molestia tanto de Moisés como de Dios, pero finalmente el pueblo sigue su camino, porque en ese momento la ley en su plenitud no había sido dada. Ahora, nosotros ya conocemos la ley. ¿Cuántos mandamientos hemos roto? Si nada más nos fuéramos a los 10 mandamientos, ¿cuántas veces hemos roto los 10 mandamientos? ¿Verdad? Mereceríamos una expresión de enojo mucho mayor que la que Dios expresó ahí cuando sucedió todo esto, ¿eh? Pero aquí hay algo interesante que vamos a ir como introduciéndonos. Nosotros ya conocemos la ley y hemos roto muchas veces esos mandamientos. En otras palabras, hemos pecado muchas veces y hemos ofendido a Dios muchas veces. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús trata los pecados y las ofensas en términos económicos. Y esto tú lo sabes, quien quiera que me esté viendo, estoy seguro que conoces el Padre Nuestro, ahí en Mateo capítulo 6.
Y cuando habla de las ofensas, dice perdona nuestras, y si ustedes van al texto bíblico se van a dar cuenta que dice perdona nuestras deudas. Mientras que en algunas versiones dice ofensas, en otras dice deudas. Porque Jesús trata el tema de la ofensa, de los pecados y de las ofensas en términos económicos. Y esto tú lo puedes ver con mayor precisión en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 23 en adelante. No lo vamos a leer porque son aproximadamente unos 9-10 versículos, pero ahí habla de los deudores que le debían al Señor y otro que le debía al primer deudor. Y todo eso se trata de las ofensas, de los pecados. Así que si nosotros hiciéramos un recuento, que muy pocas veces lo hacemos, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos ofendido a Dios, solamente con Dios, ¿de cuánto sería tu deuda? Ahora, eso es muy importante, porque si nosotros no sabemos cuánto debemos, entonces no sabemos cuánto se nos perdona. Y en ese momento el pueblo hebreo no tenía una idea de cuánto había ofendido a Dios. No tenía una idea clara. No tenía un parámetro que le dijera cómo, ¿sí? Cuánto debía, cuál era con exactitud. Ahora, por eso es que el primer cordero es para liberación, ¿sí? Por eso dice redención. Pero el segundo, estos machos cabríos ya nos introducen al tema del perdón. Vamos a ver ahí en Levítico capítulo 16, ya nos introducimos entonces totalmente al tema de la ley. Levítico capítulo 16, versículo 5, 16:5. Voy a empezar a leerlo. Y este va a ser uno de nuestros textos bases porque aquí es donde se habla de los dos machos cabríos. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará, está hablándole al sumo sacerdote, aquí a Aarón ya como sumo sacerdote en su investidura, dice, tomará 2 machos cabríos para expiación. Ahora toma nota, por favor, de que no dice 2 cabritos. O sea, ya no son corderos ni chivitas, ¿no? Ni chivos. Cordero o chivo. Ahora no dice cabritos, dice macho cabrío. Esto es un tema importante, ahorita te lo voy a explicar. Dice para expiación, ya no es para redención, ahora es para expiación. Dice, y un carnero para holocausto. ¿Sí? Estos son 2 machos cabríos y un carnero. Dice, y hará traer a Aarón el becerro, se refiere al carnero, de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí, o sea, por él y por sus hijos, su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, que era el primer templo, ¿verdad? Era una tienda que se montaba y se desmontaba, pero representaba el primer templo. Y fíjense lo que tenía que hacer Aarón ahí. Dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Las suertes eran unas piedritas que se le llamaba Umim y Turim, y que Dios había establecido que en algún momento donde se tenía que tomar una decisión, se usaran para que Dios ahí iba a manifestar su voluntad. ¿Qué iba a pasar? Era una decisión de sí o no, blanco y negro, este o este. Y entonces aquí las suertes se iban a echar sobre los 2 machos cabríos. Dice, una suerte por Jehová, o sea, que el primero que saliera marcado con esos instrumentos iba a ser para Jehová. Fíjate qué interesante lo que dice. Y el otro iba a ser para Azazel, ¿sí? O sea, así como cuando la Miss Universo, ¿no? Que ya están ahí las 2 últimas. Ay, ¿quién será? O sea, cuando le sale el nombre de una, ya la otra ya sabe que ganó, ¿no? Entonces, algo así era acá. Cuando ya le saliera el primer macho cabrío, era para Jehová, y el segundo iba a ser para Azazel. ¿Azazel? ¿Quién o qué es este Azazel? Vamos a verlo. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Entonces primero, el que le tocó a Jehová, véngase para acá. Y lo ofrecerá en expiación. Entonces,
todo esto es por expiación. Ya habían sido redimidos, ya estaban fuera de Egipto. Ahí querían regresar. Ay, ¿por qué nos sacaste? Pero ya estaban fuera de Egipto. Ahora Dios les estaba dando sus leyes y les dijo, mira, aquí está la ley. Y les estaba empezando a decir cuánto debían. Y estaba empezando a establecer el costo de cada pecado. ¿Sí? Ya había un sacrificio de cordero. Ahora, para liberación, ahora tenía que venir el sacrificio otra vez por sangre para perdón. O sea, Dios les estaba empezando a enseñar que para perdonar tus pecados tenía que haber derramamiento de sangre. O sea, tenía que haber un asesinato, en otras palabras, para que podamos entenderlo un poco más. Dice, entonces el primer cabrito va a ser ofrecido a Jehová. Ven cómo todo este tema de la ofrenda es muy importante. Pero aquí la ofrenda incluso está bajo la ley. Dice, para expiación. Expiar es perdonar, es el proceso para perdonar. 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, a este no lo van a matar. Este lo va a presentar vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. Y luego, hasta ahí entenderíamos, pero luego dice para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, ahora por favor, ahí, para que tú lo recuerdes y en voz alta, ayúdenme aquí, digan perdón, reconciliación. ¿Ok? Entonces, es completo el tema, es perdón y reconciliación. ¿Podría haber reconciliación sin perdón? No. Puede haber perdón sin reconciliación en algunos casos y ojalá no te pase a ti, porque vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, lo primero que Dios está enseñando acá con el primer macho cabrío es el perdón de los pecados, y para perdonar pecados tenía que haber derramamiento de sangre del macho cabrío. ¿Ok? Entonces, cuando fue el tema de la liberación, se necesitó un corderito de 1 año. ¿Te acuerdas lo que cantábamos? El cordero y el león. Entonces necesitó un corderito de 1 año, perfecto, sin mancha, que representaba la total inocencia y hasta la total debilidad, ¿cierto? O sea, ¿qué puede hacer un corderito frente a sus ejecutadores? Nada. Pero ahora se requería de un macho cabrío. No dice cabrito, dice macho cabrío. Y yo sé que para nosotros los latinoamericanos... Ay, que no me agarre la cara, ya. Perdón. Es que aquí la intensidad del mensaje. Voy a agarrar otra cosa, voy a agarrar los brazos. A ver. En nuestro contexto latinoamericano, principalmente, creo que es en todo el mundo, pero en nuestro contexto latinoamericano, desafortunadamente la palabra macho tiene una mala connotación, ¿verdad? Por toda la violencia que se ha generado y bueno, además todas estas ideologías de género que han salido, que se detuvieron un poco, pero que han salido en los últimos años. Bueno, hay una intención de que diga macho cabrío, ¿sí? Y déjame decirte que para estos sacrificios, a diferencia del primero, se requería valentía. Entonces, la figura del macho cabrío está representando, no voy a profundizar mucho porque no quiero ofender no quiero lastimar ningún oído. Lo voy a dejar nada más en esto, en que está representando virilidad. ¿Ok? Valentía y virilidad. Entonces, eso está representado tanto en el carnero como en los machos cabríos por su propia genética. ¿Sí? Ya ustedes investiguen. Ahí les estoy dando una pista a qué me refiero con valentía y virilidad. Estos machos cabríos y el carnero representaban a Jesús, que no solo fue un inocente que se entregó, como dice la escritura, sin decir una sola palabra a sus ejecutores, ejecutores, ¿sí? Sino que Jesús, para que tengas una mejor idea de tu Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Jesús fue el varón de varones, mi hermano. Fue el valiente de valientes. ¿Sí?
para enfrentar lo que enfrentó precisamente en estos días. Entonces, Aarón tenía que hacer expiación primeramente con el carnero por él. Porque aunque Aarón era el sumo sacerdote, era un ser humano. Y tenía que hacer expiación, o sea, tenía que hacer un sacrificio por él y por los de su casa. A diferencia de Jesús, que él nunca tuvo que hacer ningún acto de purificación o de perdón de sus pecados. Por eso es que Jesús no viene conforme al linaje de Aarón, porque el linaje de Aarón, la línea sacerdotal de Aarón es humana. La línea sacerdotal de Jesús no viene de un ser humano. ¿Sí? Por eso es que él no viene, él viene de Melquisedec. Ese es otro tema muy importante. Aarón tuvo que hacer una expiación por él, porque él era como cualquier ser humano. Y fuera de Jesús, el ser humano, cualquier otro ser humano, el que tú pienses, el que tú creas más santo, más puro, ¿sí? Hasta mi mamacita santa, ¿verdad? Ella tiene que hacer expiación por sus pecados. Se necesita ver derramamiento de sangre, matar a alguien para que la persona más pura, acá Aarón, pudiera ser limpio de sus pecados. Entonces, después, una vez que ya estaba completamente limpio Aarón, que estaba seguro de que había confesado todos sus pecados, entonces ahora tocaba hacer expiación para el pueblo, o sea, el proceso del perdón. Por eso es que el perdón no es una cosa así de que ahí te perdono, no, lleva un proceso, y un proceso bien, muy laborioso. Lo vamos a ver. Dice, el primer cabrito, entonces, el primer macho cabrío se sacrificaba para Dios. ¿Por qué? Porque iban a matar a ese macho, ¿sí me estoy explicando? A ese valiente, a ese que tenía toda esa virilidad, lo iban a matar para perdonar los pecados de todo el pueblo. Nuevamente, ¿a quién representa ese primer macho cabrío? A Jesús, ¿sí? Que valientemente enfrentó todo el proceso desde esa noche, ¿ah? La noche en que fue tomado, y enfrentó, recuerdan desde el Getsemaní cuando decía, Dios mío, si es posible, ¿no? Y no sudó gotas de sangre. Dice el texto bíblico que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque eso lo que estaba diciendo es que él tenía puesta su cabeza en la tierra del monte, del jardín de los olivos, ¿sí? Del huerto de Getsemaní, perdón. ¿Sí? Ahí, Jesús estaba totalmente angustiado y estaba sudando, no sudó sangre. Dice eran como grandes gotas de sangre, la unión de la tierra con su sudor, ¿sí? Entonces estaba representando a Jesús, y este macho cabrío tenía que ser muerto, lo tenían que matar, y su sangre iba a ser derramada 7 veces con un dedo, 7 veces sobre el altar para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Dice ahí el texto, 7 veces la sangre sobre el altar. Así que este primer macho cabrío representa a Jesús y su sacrificio, no por nada más por la liberación, sino ahora también por el perdón de los pecados. Era dedicado a Jehová, pagando con la vida de ese macho cabrío la existencia de todos los demás. Ahora, una cosa es perdonar y otra cosa es quitar. ¿Ok? Una cosa es perdonar y otra cosa es quitar. Esperemos que no, ¿verdad? Pero si tu hija te llega y te dice, estoy embarazada, y no se ha casado, ¿verdad? Y entonces te pide perdón y te ruega que la perdones, tú la perdones. Seas papá, seas mamá, la perdonas porque la amas, pero el hijo lo va a tener, o la hija, ¿verdad? Entonces, una cosa es perdonar, pero otra cosa es quitar. Entonces, el primer macho cabrío era para
perdonar. Vean esto cómo está respaldado por el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Muy importante entender la carta a los hebreos, porque de aquí surgen muchas dudas respecto a nuestra salvación. Porque esta carta habla de palabras muy fuertes como apostasía, anatema, ¿verdad? Hay que entenderla muy bien. Y la carta a los hebreos hace referencia al Levítico, pero para decir ese sistema de ofrendas ha quedado ya sin vigencia, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, ese macho cabrío, vino ya y limpió toda la maldad. Dice, y casi en el 22, versículo 22, por favor. Dice, y casi todo es purificado según la ley, ojo, aquí está explicando, según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De qué? De los pecados. ¿Ok? Entonces, está estableciendo una ley, o está estableciendo la ley de Dios. La ley de Dios, que trasciende tiempos y culturas, es sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, para que tus pecados sean perdonados, tiene que haber sangre de por medio de un inocente. Casi todo es purificado por la ley, en cuanto a la ley, con sangre. ¿Ok? Ahí está el respaldo de lo que acabamos de ver en Levítico. Ahora ve el 26, por favor. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario, está hablando de Jesús, muchas veces desde el principio del mundo. O sea, lo que estos personas, este pueblo, se quedaron con la idea era que tenía que seguir sacrificando corderos, machos cabríos. Ajá. Dice, pero no, eso ya no, porque si hubiera sido esa la intención, o sea, la intención no era que estuviéramos sacrificando constantemente, dice, entonces él mismo tendría que estar padeciendo muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué dice ahí? De una vez y para siempre. ¿Qué decía la ley? Muchas veces. Ese era el pacto por ley. Pero ¿qué dice el pacto de gracia de Jesucristo? Una y sola vez y para siempre. Porque ¿qué hizo? Quitó el pecado de en medio. ¿En medio de quién? De entre Dios y tú. Jesucristo quitó el pecado. Y cuando digo el pecado, estamos hablando de todos los pecados que tú has cometido y que vas a cometer en todos los años de tu vida. Y eso excede a nuestro entendimiento. Todo lo que yo voy a pecar, pastor, ya Jesús lo quitó, ya lo quitó, porque fue una y sola vez y para siempre. ¿Cómo lo quitó? Qué bueno que lo estás preguntando. Porque aquí viene el segundo macho cabrío. El segundo macho cabrío, ¿a quién representa? Acuérdate, el primero era entregado a Jehová. Y si vemos la relación Jesucristo y el Padre, lo entendemos bien. Pero el segundo macho cabrío era entregado a Azazel. ¿Quién o qué es ese Azazel? Bueno, para que te quede bien claro, el segundo macho cabrío representaba también a Jesús. Entonces tenemos el cordero del rescate, de la liberación, de un año. Tenemos el carnero por los pecados del sumo sacerdote. Tenemos el primer macho cabrío por los pecados de todo el pueblo. Y tenemos ahora el segundo macho cabrío para ser entregado a Azazel. Dice allá, ¿no? El texto que leímos en Levítico, capítulo 16, versículo 10, vamos a volver a leerlo. Dice, mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación. O sea que ser entregado a Azazel
cumplía con el propósito del perdón. ¿Cuál es el propósito del perdón? Reconciliación. Reconciliación. Tú no te puedes reconciliar con Dios si Él no te ha perdonado. Pastor, pero ahí dice que ya Él pecó, él quitó el pecado. Sí, pero vamos a ver cuál es el proceso para que tú obtengas esto. Dice, Él presentará vivo delante de Jehová, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. Entonces, ¿qué pasaba con el primer macho cabrío? Lo mataban. La valentía para enfrentar la muerte. Pero ahora el segundo macho cabrío lo dejaban vivo, pero su futuro no era menos peor que el que quedaba vivo, porque iba a ser entregado ni más ni menos que a Satanás. Y vamos a ver esto. Aquí es donde se empieza a poner muy emocionante, y de aquí, mi querido, de una vez lo anticipo, van a salir cualquier cantidad de preguntas, de dudas, y yo estaré listo y muy gustoso de poder responder a todas estas preguntas. No yo, o sea, yo seré simplemente una guía. No quiero decir que yo lo sé todo, Lo que yo te quiero decir, lo que sí te puedo decir, es que la palabra de Dios tiene toda la información. Pero yo estoy comprometido con el estudio de la palabra de Dios, y habrá, a lo mejor me vas a preguntar y yo te voy a decir no sé, pero no porque yo no sepa, no quiere decir que no esté en la escritura. Nada más dame chance de encontrarlo, de que juntos lleguemos a las respuestas, pero ahí tienes todas las respuestas. Levítico 16, versículo 21, por favor. Este segundo macho cabrío iba a ser entregado a Azazel. Yo ahora te digo, iba a ser entregado a Satanás. Ahora fíjate cómo era este proceso, porque es muy importante. Acuérdate, Dios es un Dios, como lo estamos viendo, Él hasta da los centímetros, ¿no? Cuando da la construcción del tabernáculo, dice hasta las telas con las que se tenía que tapizar, las piedras, todo. Cuando le dice a Aarón cómo se tenía que vestir, perdónenme ustedes, hasta la ropa interior le dice de qué tipo tenía que ser. Dice en Levítico 16, 21. Dice, y pondrá Aarón, esta sigue siendo la ordenanza, en la instrucción de todo el proceso, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Entonces tienes el animalazo ese, ¿no? Una cosa imponente. Y el sacerdote Aarón, sumo sacerdote, ponía sus dos manos, sobre la cabeza del macho cabrío. Y ve lo que dice ahora. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas sus rebeliones y todos sus pecados. Te digo que esta cosa era tremenda. Imagínate al sumo sacerdote, Aarón, para matar primeramente al carnero. O sea, si a mí me cuesta trabajo matar una cucaracha, ahora imagínate matar un carnero. Luego, imagínate esa cosa, ¿no? Y luego vas con el primer macho cabrío y también lo matas. Y la sangre la salpicas por todo el altar. O sea, quiero que lo imagines, lo dibujes, lo vayas coloreando en tu mente. Y luego viene, después de todo eso, ¿no? Ahora la tarea era ni más ni menos que confesar con las manos puestas sobre la cabeza del macho cabrío vivo todos y cada uno de los pecados. Entonces, si tú te estás imaginando que llegaba, así como tú cuando llegas a pedirle perdón a Dios, ¿no? Que llegaba el sumo sacerdote y decía, Señor, perdónanos por todo y bendícenos en todo. No, ven que equivocados estamos en nuestra relación con Dios. O sea, tú crees que porque cierras un momento tus ojos y, Señor, perdóname por todo, en el nombre de Jesús, amén. Ya, ¿no? Esto cuesta y cuesta mucho. Entonces ahí tienes al sumo sacerdote. A ver, señores, a ver, los jefes de las tribus, vengan,
me van a escribir en este papelito todos los pecados de cada... Oye, pero los míos también, sí, los tuyos también, los de todas tus familias, los de todos, y manda a todos los jefes de familia y a todos los padres de familia que vayan y recolecten los pecados de todo el pueblo, todas las rebeliones. Y sin computadoras y sin celulares, imagínate aquella cosa. Si eran piedras, no sé cómo era. Y venía el sumo sacerdote y ponía las manos. ¿Cuánto se tardaría ese sumo sacerdote? Y Señor, te pido por la... Ay, pues por la familia, guerra segura, Señor. Pues empecemos con Cristian, ¿no? Padre, pues... híjole, Señor, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero mira, él así. Y ahora vamos con la esposa, y ahora vamos con la hija. Oye, pero la hija también, si es la que canta en la alabanza, pues pedacito, mira la listota que tiene. Pecado por pecado. Ahora, ve lo que dice ahí. Dice, poniéndolos, o sea, había una acción invisible que estaba sucediendo en ese momento, que no lo veía el sacerdote ni nadie, pero que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Todos esos pecados, uno por uno, entiéndeme, ¿por qué? Porque él no podía llegar y decir, te pido por los pecados de todos, 1, 2, 3, por mí y por todos mis amigos. No, porque uno que no se confesara y se pusiera sobre la cabeza de ese cordero, ese macho cabrío, destruía todo el proceso. ¿Sí? De nada hubiera servido el macho cabrío muerto para Jehová, y de nada iba a servir lo que iba a venir ahora en el siguiente paso. Entonces, literalmente, quiero que me entiendas, porque hay cosas que suceden en lo espiritual que son invisibles para nosotros, no las podemos ver, pero que suceden. Así como no podemos ver el aire que respiramos, pero está ahí. Así hay cosas espirituales que suceden cuando nosotros alabamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros levantamos nuestras manos. Aunque no lo veamos, está sucediendo ahí. Y lo que estaba sucediendo acá es que cada pecado de cada persona, de cada uno de esos del pueblo, estaba siendo confesado y se iba colocando en la cabeza de ese macho cabrío. Literalmente. Siguiente, ya terminó Aarón, ¿no? Ahí la lengua de fuera de Aarón. Señor, creo que ya fueron, pues seguro, a ver, sí ya, ¿no? Siguiente paso, lo enviará al desierto por mano de un hombre. El sacerdote no lo sacaba. Tenía que agarrar a otro. A ver tú, por favor, ven, ayúdame ahora. Llévate a este macho cabrío, sácalo del campamento y llévatelo al desierto. Un hombre que ya había sido destinado para esto. Y aquel macho cabrío, 22, llevará sobre sí las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada. Ahora imagínate que no confesaran un pecado. Y dejará ir el macho cabrío en esa tierra inhabitada que es el desierto. Tierra inhabitada que es el desierto. Entonces eran cargados los pecados, literalmente cargado. Ese macho cabrío cargaba todos los pecados del pueblo. ¿Te das cuenta por qué se necesitaba un macho cabrío? Que representara esa virilidad y esa valentía. El primero para morir, el segundo para echarse encima toda la porquería de toda una nación. Y esto se hacía confesando los pecados de cada persona de todo el pueblo. El pueblo, entonces, mientras todo esto sucedía en el tabernáculo de reunión, toda esta matanza y toda ¿cómo le podría llamar? Todo este momento sangriento, y luego la confesión de los pecados, el pueblo se iba organizando afuera del campamento por tribus, por familias, y hacían bloques.
dejando un corredor en medio del campamento, haciendo un camino, un corredor hacia esa tierra inhabitada. Y entonces, cuando la persona designada para tomar, yo no sé si tú, ¿cómo te imaginas si te hubiera dicho Aarón, a ver, Carlos, ven, por favor, te voy a encargar que mañana saques algo. Si con el coronavirus, ¿cómo andas? Imagínate esa cosa. No, agarrar ese macho con toda la porquería del pueblo, ¿sí? Y entonces se lo llevaba por ese corredor y literalmente todo el pueblo, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada niña, iban viendo a ese macho cómo se llevaba sus pecados. Ese macho cabrío es la representación de Jesús. Ahora, ¿por qué era sacado al desierto? Entonces, aquí viene, ¿qué es este Azazel? Podría ser alguien o podría ser un lugar. Algunos estudiosos dicen, era el desierto mismo. Porque el término Azazel es un término bastante oscuro, bastante complejo. No hay una ruta por ahí para tenerlo con toda claridad. Tú ahorita puedes tener la idea de que de que ese macho cabrío era lanzado al desierto, pero tenemos alguna información muy importante. Yo les dije a Satanás. Ok, el nombre Azazel, la palabra Azazel, no tiene mayor significado que conducir a un lugar desierto. Etimológicamente se le dio ese término, ese nombre, ese significado, conducir a un lugar desierto. Ahora, desde la antigüedad, lo estamos viendo, se ha relacionado los lugares desérticos con los demonios. Acá lo vemos, ¿no? Sale a tierra inhabitada. Pero ahora te voy a pedir que veas Mateo capítulo 12. Mateo 12. Para que veamos esto que te estoy mencionando ahora. Esta relación entre lugar desértico o inhabitado y demonios. Capítulo 12, versículo 43. Y agárrate porque de verdad se va a poner... Mira, esto es estudiar la escritura. Cuesta un poquito de trabajo, pero lo que obtenemos de esto es una riqueza enorme para toda nuestra vida. ¿12 qué, perdón? 12:43, por favor. 12:43. Cuando lo tengan, ya. ¿Listo? ¿Acá? Espero no estar yendo tan rápido con los textos. Versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo, entonces espíritu inmundo es una forma de referirse a los demonios o a los ángeles caídos. Hay varios términos para referirnos a ellos. Espíritu inmundo es uno de ellos. Sale del hombre, ¿sí? Molestándolo, haciendo cosas feas. Dice, anda, ya viste, por lugares secos, haciendo referencia a esa tierra inhabitada, buscando reposo y no lo halla. Estas son palabras del mismo Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús abre una ventana espiritual y nos deja ver lo que sucede en el mundo espiritual. Dice, ese espíritu que causaba todo tipo de males en las personas, de pronto salen. ¿Por qué? Porque esos espíritus están buscando reposo. Entonces, para que tengamos una idea más clara de cuál es la condición de esos ángeles, de cuál es la condición de esos espíritus inmundos en la tierra, aquí nos dice una parte de esa información es que ellos están buscando reposo, pero no lo hallan. Y sirva aquí este punto en este mensaje para avisarles que en algún momento más adelante, porque con esto que saldrán muchas preguntas, yo sé, pero estamos apenas empezando, estamos dando el segundo paso de un camino que nos resta por delante de una bendición y de un conocimiento que vamos a tener y de un crecimiento que vamos a tener, y vamos a hablar sobre estos ángeles caídos. Pero aquí tú lo estás viendo, la relación entre un lugar desértico
entre el espíritu inmundo y la condición de esos espíritus que están sin reposo. Y entonces dicen, voy a ir a molestar a esa casa, voy a ir a presentarme así el hombre, la sombra negra, ¿no? O la mujer de blanco que anda ahí, que no se le ven los pies, o voy a hacer ruidos, y eso es lo de menos, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver verdaderamente la maldad. O sea, a ver, ahora voy a atormentar a esta persona, a ver si este tormento que yo traigo se lo puedo pasar a que me cae re gordo, y a ver si así se me calma a mí este tormento. Y resulta que lo atormenta al otro, la atormenta a la otra, pero el demonio se queda igual de atormentado. Entonces sale y dice, ¡ay, yo no aguanto! Y va al desierto. Entonces los demonios no se la están pasando bien aquí en la tierra. Buscan, quieren pasársela bien, pero no se la están pasando bien. Ahora ve Mateo 4, Mateo capítulo 4, por favor, versículo 1. Tú lo conoces, tú lo sabes. Lo has leído 1000 veces. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús... ¿Ya lo tenemos acá, va? Sí. Dice, entonces Jesús fue llevado, el Espíritu de Dios lo lleva, no sé si de la mano, le impulsa en su interior. ¿A dónde? Al desierto. Bueno. Uy, pero ¿qué? ¿Acaso Dios es malo? No, espérame. Había un plan que llevar a cabo. ¿No? Y lleva a su hijo al desierto. Para esos padres sobreprotectores... Vean cómo Dios no es sobreprotector, ¿verdad? A su propio hijo, por su espíritu, lo lleva al desierto. Yo estoy seguro que si yo les dije a algunos de los papás, oye, lleva a tu hijo a... Ay, no, ¿cómo crees? Lo lleva al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces ahí ven esa relación, lugar desértico, demonios, y literalmente Satanás. Y sabemos que ahí ese diablo era Satanás mismo, era el mismísimo Satanás. ¿Ah? Entonces, regresando al macho cabrío, al segundo, al que quedaba vivo, lo sacaban del campamento para que se perdiera en el desierto, ¿verdad? En las manos de Azazel o en la tierra de Azazel. ¿Okay? Y ahí estamos viendo con los textos bíblicos cómo era la idea, el punto era, lo vamos a entregar a los espíritus inmundos. Y en el Antiguo Testamento tenía noción de los espíritus inmundos. ¡Uf! No tienes una idea. Impresionante. Entonces, es entregado a esos espíritus inmundos y nunca más se volvía a ver ni a saber de ese macho cabrío. Nadie sabía qué pasaba. Y ni siquiera encontraban que por ahí, ya encontré ya el cadáver del macho. No. O sea, nadie sabía absolutamente qué sucedía con ese macho cabrío que se iba vivo al desierto. ¿Ok? Todo eso tiene mucho que ver. Ahora déjame darte un dato, por favor. Te voy a hablar de la Gemara. La Gemara es un comentario, por favor, con eso te lo voy a dejar bien claro. Es un comentario de la Mishnah. ¿Qué es eso? Bueno, la Mishnah era y es la ley oral judía. Esto no está en la Biblia. Y la Mishnah era parte del Talmud, donde sí estaba integrada la Torá que son los libros de la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces la Gemara era un comentario a la Mishnah, eran como conclusiones de los eruditos, de los maestros, de los rabinos. Bueno, ¿por qué te doy este dato? No está en la Biblia, pero lo quise poner acá, quise dártelo, porque nos habla, va en línea con esto que te estoy mencionando. Resulta que la Gemara identifica a Azazel, o la palabra Azazel, con una palabra compuesta por dos nombres, Asa y Asael. Todo esto es con Z, Asa y Asael. Y resulta que en la tradición oral judía se enseñaba
cada padre le enseña a su hijo, que Asa y Asael fueron dos ángeles caídos que quisieron vivir entre los seres humanos. ¿Cómo es posible que los ángeles caídos, los demonios, puedan convivir con los seres humanos? ¿Y está en la Biblia? Claro que está en la Biblia, y de eso son de las muchas cosas que vamos a hablar. Pero de que pueden convivir, no tienes una idea a qué nivel pueden convivir. Olvídate que te jalen los pies en la noche, olvídate que se sienten en la orilla de tu cama, olvídate que que te suba el muerto. No. Esas son puras sugestiones de Hollywood. No. La convivencia de los ángeles con los seres humanos es una parte muy importante de la historia del pueblo de Dios y de todo lo que ha sucedido y está sucediendo hoy en día en los tiempos que estamos viviendo. En otras palabras, estos ángeles caídos, Asa y Azazel, tradicionalmente se fue enseñando que eran demonios que le pidieron a Dios habitar entre los seres humanos. Y sigue diciendo esta tradición que ellos le dijeron a Dios: nosotros vamos a poder habitar entre los seres humanos y no vamos a pecar como ellos. Terminaron pecando y fueron condenados a esa tierra. Entonces, la razón por la que se necesitaba un macho cabrío para morir, para enfrentar la muerte, pero también para enfrentar literalmente a las fuerzas demoníacas que existen y que son reales. Ahora vamos a ir a más profundidad. Jesús estuvo en carne, como ya lo vimos, en el desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. En otras palabras, podemos entenderlo, que el Espíritu de Dios llevó a Jesús a enfrentar a Satanás en su propio terreno, en el desierto. Y aparte disminuido, en ayuno total. Y todavía el otro se le aparece al día 40 y le pone una torta cubana enfrente, ¿no? Le pone un sándwich cubano ahí enfrente y dice: órale, ahí está, mira, ¿no? Tú nada más dile a la piedra que se convierta en esa torta de tamal que tanto te gusta. Disminuido, lo fue a enfrentar a su propio terreno. ¿Cuál? El desierto. ¿Tierra qué? Tierra inhabitada. Pero Jesús estuvo en una tierra inhabitada más terrible que ese desierto, cuando fue a enfrentar a Satanás. Te voy a pedir que vayas a la carta de Judas. Ni la hemos leído. ¿Hay una carta de Judas? ¿Hay un documento? ¿El que traicionó a Jesús? No. Hermano de Santiago. Y es el documento más chiquito de toda la Biblia. Por eso ni lo lees. Te saltas de la tercera de Juan, Apocalipsis. Ahorita que empiezas a agarrar tus Biblias, vas a tener que separarla una hoja de la otra. Judas es tan chiquito que ni tiene capítulos. Pobrecito. Podemos decir capítulo 1, versículo 6, para que lo agarres bien. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, por favor. Dice Judas, está hablándole a las iglesias. Dice: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. ¿En el cielo? ¿O en la tierra? ¿O en ambos lados? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Preguntas interesantísimas. Pero dice Judas, hay ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, o sea, lo desobedecieron, rompieron la ley de Dios, porque había una ley de Dios para los ángeles. ¿Cuál ley? ¿De qué se trataba? Lo vamos a ver. Sino abandonaron el lugar al que pertenecían. No quisieron estar con Dios. Dios los ha tenido, ¿cuál es la consecuencia? Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera
del gran día del juicio. En este momento, mi querido hermano, mi querido amigo, hay prisiones de oscuridad, hay un lugar de oscuridad donde están prisioneros. ¿Te imaginas si ya en la tierra andan angustiados? ¿Cómo estarán estos demonios, estos ángeles caídos en esos lugares de oscuridad, en esas prisiones de oscuridad? ¿Es el infierno? No, no es el infierno todavía, ¿verdad? O no es el infierno, perdón, no es lo que nosotros hemos entendido. Lo que te quiero decir es, no es el infierno como nosotros lo hemos entendido. Porque dice la Escritura que aún el mismo infierno va a ser arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿por qué digo que no es el infierno? Porque todos pensamos que el infierno es algo eterno. Y no, lo que va a ser lo eterno es el lago de fuego que arde con azufre. Que ese es, digamos, lo peor de lo peor de lo peor. Porque allá va a ser echada el infierno y aún la muerte. Ahora, hay un lugar de prisiones de oscuridad, oscuro, ¿sí? Y allá hay demonios, no están pasándosela bien, no están bebiendo cerveza y bailando reggaetón, no, ¿sí? Están prisioneros. Ahora, dice la Escritura, y aquí lo veíamos en cuanto a los tiempos, los 3 días después de la muerte de Jesús, los 3 días que su cuerpo permaneció en la tumba. Ahora, son 3 días para nosotros en que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba que se le proveyó, pero Jesús no estaba en ese cuerpo, porque ese cuerpo estaba muerto, ya estaba en proceso de putrefacción. Sino él, su espíritu estaba en el lugar más inhóspito y desierto que pueda existir. ¿A dónde fue Jesús? A esas prisiones de oscuridad, a enfrentar toda la artillería demoníaca. Cuando María y los discípulos, ya se murió Jesús, ¿a dónde se fue? ¿Quién sabe? Nadie supo de él, como el macho cabrío que era lanzado al desierto, a la tierra de Cesé, y nadie más volvió a saber dónde estuvo, a dónde fue. Así nadie supo a dónde fue Jesús, los que estaban allá. Pero después el Espíritu Santo nos revela dónde fue Jesús. Jesús fue a enfrentar primero en Mateo 4 a Satanás, al mismo diablo, en su terreno, en el desierto. Pero después, cuando muere, todavía no estaba completada la obra, todavía el demonio tenía algo en su poder. Él va a esas prisiones de oscuridad a enfrentar a la artillería demoníaca en su propio terreno, en el terreno más inhóspito. 3 días en la tumba. 3 días para nosotros, porque allá no hay tiempo. 3 días en prisiones de oscuridad con demonios. Amigo, yo no sé que aquí hay algunos abogados y podrán darme la razón. Yo espero que nunca tengas que ir a visitar un reclusorio, y menos que tengas que meterte a un reclusorio, ¿verdad? Porque te tengan que meter. Yo he ido a varias cárceles, a varios reclusorios, y muchas veces, y no deja de ser impactante cuando uno sale de esos túneles, le abren la puerta y ve a esa cantidad de seres vivos, humanos. El impacto que eso genera. Uno siente miedo, se le ponen los pelos de punta, uno no puede estar tranquilo. Aunque sabemos o se dice que la visita es sagrada, que no la van a tocar, que no le van a hacer nada. Caminar en esos pasillos alrededor, en esos patios llenos de presos, de asesinos, de secuestradores, de violadores. Uno va yo creo que ahí uno va orando, ahí uno se vuelve, deja de ser ateo, se vuelve bien creyente en Dios. Yo no sé si tú alguna vez has tenido una experiencia así. Ahora imagínate ir a las prisiones de los demonios. La virilidad de Jesús, el varón de varones.
No solamente cuando estaba en el Getsemaní, no solamente era el dolor, no solamente decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, me van a clavar grandes clavos en la mano. No solo era el dolor físico, sino era ir a meterse en esas prisiones de oscuridad, a enfrentar a los demonios en su mismo terreno en el que tenían mayor capacidad de hacerle algo a Jesús. 3 días en la tumba, 3 días en prisiones de oscuridad, 3 días de oscuridad, 3 horas de oscuridad en la tierra, de las 12 a las 3. La oscuridad total, anunciando que el Hijo de Dios iba a enfrentar la más densa de las oscuridades en las prisiones de los demonios. Para respaldar más esto, ve Primera de Pedro, capítulo 3, que lo veíamos, me parece ayer. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todo esto, mi querido amigo, costó tu perdón para que pudieras reconciliarte con Dios. Por eso es tan absurdo pensar que la religión nos puede reconciliar con Dios. Por eso es tan absurdo pensar que uno con decir, perdóname por todo ya. No. Mira, 18, versículo 18, capítulo 3. Dice, porque también Cristo, ojo, padeció. Ve todo lo que padeció. ¿Ok? La traición, los clavos, el látigo, el flagelo, el azote, el escupitajo, la corona. Pero eso era apenas el principio, porque ahora estamos viendo lo que continuó. Una sola vez, porque nadie ha enfrentado lo que Jesús enfrentó. Una sola vez por los pecados. Porque Él no solo murió en la cruz y no solo resucitó como si fuera poca cosa, sino ese proceso para poder perdonarte y poder reconciliarte lo llevó hasta esas prisiones de oscuridad. Fíjate lo que dice aquí. Una sola vez por los pecados, el justo, ¿ve dónde andaba el justo? Por los injustos, allá tú tendrías que estar, hacia allá es hacia donde tú te tendrías que ir conmigo. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. De verdad se murió, tan verdad que fue para allá, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir? Su cuerpo estaba ahí en la tumba, pero su espíritu estaba, así como el espíritu lo llevó al desierto para enfrentar al diablo, ahora en espíritu estaba yendo a las prisiones de oscuridad. 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En espíritu. Ahora sabemos dónde estuvo Jesús. Ahora, ¿les predicó? ¿Qué les predicó? Déjame terminar el 20. Dice, los que en otro tiempo, esos espíritus encarcelados, ¿quiénes son? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nos empieza a abrir el panorama. Esos demonios que quisieron convivir con los seres humanos. Lo encontramos en Génesis capítulo 6, no lo vamos a ver hoy, pero ahí empieza la historia de Noé. Y empieza diciendo, refiriéndose a los ángeles caídos, mencionándolos, nombrándolos como los hijos de Dios, que tomaron, vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres. La convivencia de un demonio, no crees que se sientan a jugar póker, a jugar dominó, a jugar uno, a tomar una cerveza. No. La convivencia ha hecho una cantidad de destrozos, y lo sigue haciendo en esta vida, de esa convivencia entre ángeles caídos y seres humanos. Así que esos espíritus, ¿sí?, que desobedecieron, que se salieron de los límites de la autoridad de Dios, desde entonces, desde la antigüedad, desde los tiempos de Noé, fueron encarcelados, como lo dice Judas, y a esos espíritus fue a los que Jesús fue a predicarles después de que dejó su cuerpo en la tumba, pero Él siguió vivificado
en el Espíritu. Dice, mientras preparaba el arca Noé, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. ¿Qué les predicó? Déjame decirte aquí con esta versión, palabra de Dios para todos, y tú lo puedes revisar. El versículo 19, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, lo dice de esta manera, nos ayuda. Dice, por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Ay, Señor Jesús. Les fue a decir en su cara a todos los demonios. Les fue a decir que creen. Ustedes creyeron que me habían matado. Ustedes creyeron que habían acabado conmigo. Pues les tengo buenas noticias. El Evangelio. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Y he vencido sobre ustedes. Véanme, véanme. Estoy bajo el poder de la muerte. Estoy en el terreno de ustedes, demonios. Voy a salir de aquí venciéndolos a ustedes, dejándolos en vergüenza y abriendo un camino a través de la muerte para hacer un camino para todos los que me sigan y los lleve al Padre. ¡Ay! No. Este macho cabrío nadie supo dónde estaba, pero sí supo de él. Sí se supo de él cuando regresó de esa tierra inhóspita, del peor de todos los desiertos. Espérame, me voy a ir más rápido. Isaías 53. Isaías 53. Porque todo esto está por toda la Escritura. Ya lo vimos en la ley, ahora lo vamos a ver en los profetas. ¿Te acuerdas que cuando estaba Jesús en ese monte se le apareció Elías y se le apareció Moisés? En otras palabras, la ley y los profetas. ¿Sí? De ahí nació la ley del monte. Bueno, la ley de Moisés, de Dios. Isaías 53, versículo 6. Dice, fíjate, todos nosotros, ahora entenderás a mayor profundidad nuestra fe en Cristo. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No, yo quiero esto, y mis sueños, y mis propósitos. Y a mí no me importa la voluntad de Dios. Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué me obligas? ¿Por qué me...? Todos nos descarriamos. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ahora imagínate al Padre. Poniendo sus manos sobre Jesús y enumerando cada uno de tus pecados de toda tu vida. Pecado que cometes sobre Jesús. Mentira, inmundicia, traición, adulterio, fornicación, cargando a su hijo. 7, angustiado él y afligido. ¿Por qué? Por la cruz, por toda la carga de los pecados de toda la humanidad. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ve el versículo 11, por favor. Pero verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de todo eso. Eres tú y soy yo, y quedará satisfecho. Dirá, mira, cuando te vea entrar a la presencia del Padre, debiendo haber ido a las prisiones de oscuridad, va a decir, valió haber ido a la tierra inhóspita a enfrentar a esos demonios.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo, dice Dios, mi siervo justo Jesús, a mucho. ¿Por qué no dice a todos? Porque increíblemente va a haber gente que sabiendo esto va a decir, no quiero. Prefiero mi religión, prefiero mi tradición, prefiero mi esclavitud. A mí no me liberes, a mí déjame acá como estoy. No me hables de cosas nuevas, así estoy bien, mientras tenga para comer. Déjame así, yo creo en esto. Yo prefiero tener estos ritos, prefiero tener estos rituales, déjame. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta allá, hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores ahí en la cruz, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Los voy a salvar. Ahora ve Hebreos capítulo 9, versículo 28, por favor. Te estoy mostrando Antiguo Testamento y te estoy mostrando Nuevo Testamento. Porque todo, acuérdate, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra esperanza. Dice así también Cristo, versículo 28, capítulo 9, Hebreos 9, 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Te das cuenta que no dice de todos? Y no es que no lleve el de todos, sino que se hacen válidos de aquellos que creemos en Él. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él lo quitó de en medio, para salvar a los que le esperan. O sea, la salvación comenzó ya y terminará el día que vayamos con Él. Ya sea que te mueras primero o que Él venga por ti. Primera de Pedro, regresemos rápidamente, para que tengas estos textos, porque esto tiene que ver, tienes que tenerlos ahí metidos en tu corazón, metidos en tu sangre. No se trata nada más de memorizar, sino de permitir que esta palabra, que este pan se haga vida en ti. Capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice acá, refiriéndose a Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Algo invisible sucedía cuando ese sumo sacerdote le ponía las manos a ese macho cabrío, quedaba maldito. Y dice acá que Jesús en su cuerpo físico, no en su espíritu ni en su alma, en su cuerpo, llevó nuestros pecados. ¿A dónde los llevó? Al madero. Uy, mañana vas a entender unas cosas impresionantes del madero. Mañana con el tema de la vaca roja te vas a ir de espaldas con eso del madero. Dice, para nosotros, estando muertos en pecados, pero vivimos para la justicia. Y dice, por cuya herida, ahora vas a entender la sanidad que Dios ha ganado para nosotros. Dios puso todos los pecados de nosotros sobre el cuerpo físico de Jesús para matar la causa de toda enfermedad en esta tierra. Porque la enfermedad te lleva a muerte. Entonces el mismo que nos perdonó es el mismo que nos limpió y es el mismo que quitó el pecado de nosotros y es el mismo también que nos sana. Se llevó nuestros pecados. Ahí es donde va a estar tu lucha y la mía.
Pero ¿cómo si yo sigo pecando? ¿A dónde se los llevó si mañana? No, pero es que Él ya se llevó todos los que vas a cometer. Pero entonces, ¿de qué se trata esto? Mañana lo vas a saber. Mañana vas a saber cuando hablemos de la vaca roja. Pero ve a dónde se lleva Dios, a dónde se llevó Jesucristo tus pecados. Entonces ahí va el cordero, ¿no? Sale del campamento, todos lo ven. Oye, ¿a dónde se fue? Pues quién sabe. A ver, vamos a buscarlo. No lo encontramos. Oye, ¿a dónde se habrá llevado todo lo que le echamos encima? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Mira lo que dice el Salmo 103, 12. Salmo 103, que lo has leído miles de veces. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Dice acá, estoy yendo muy rápido, ya vamos a terminar. Dice, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Para qué? ¿Por qué nadie tenía que ir a buscar? ¿Por qué se perdía ese carnero, ese macho cabrío? ¿Por qué nadie sabía de él? Porque llevaba los pecados de todos. Y porque lo que Dios estaba enseñando desde el principio es que lo que Él ya te perdonó, tú no tienes por qué andarlo buscando. Y si lo buscas, no lo vas a encontrar. Padre, te pido perdón por el pecado que te pedí perdón ayer. ¿De qué me hablas? Es que el pecado, ¿dónde está? Me lo llevé. Ya no está. Pues olvídate. ¿Y no me crees? Ve. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Este es el penúltimo texto. Este y uno más. Yo no sé cómo estés, pero cuando yo me meto a la palabra de Dios, de verdad que no hay tiempo que valga. Yo quiero respetar tu tiempo, pero quiero más bendecirte. Miqueas. Ese te va a costar un poquito de trabajo. Es un profeta menor. Está en el Antiguo Testamento. Pegadito al Nuevo. Pegadito al Nuevo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 7. Versículo 18. Fíjate lo que dice. Y mira, y entiende la expresión de admiración. Dice, ¿qué Dios como tú? Ningún Dios hace esto. Ninguna imagen hace esto. Ningún ser humano hace esto. ¿Quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? ¿Te das cuenta? De muchos, ese remanente son muchos, pero no son todos. Quieras tú ser de ellos. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ahora ve el 19. Él volverá a tener misericordia. Señor, pero es que yo ya no tengo perdón de ti, Señor. Es que el Señor volverá a tener misericordia. Padre, pero es que yo cualquier cantidad de veces que el Señor volverá a tener misericordia de ti. ¡Ojo! Sepultará tus iniquidades y echará en lo profundo del mar tus pecados. ¿Para qué? Para que no puedas encontrarlos. Es el macho cabrío yéndose a tierra inhóspita, a un lugar que no conoces, a un tiradero de basura universal, para que no encuentres tus pecados nunca. Y termino con este texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, te tienes que ir hasta el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, aquel cordero puro, sin mancha, une eso con el macho cabrío, con el carnero, limpio, pero vigoroso, viril. Al que no tuvo una relación como tú y como yo, que con tus manos, con tu boca, con tus pies, con tu cuerpo has pecado. Al que nunca tuvo
un acto, una palabra, un pensamiento de pecado, por ti, lo hizo pecado. O sea, Jesús no solamente fue, no fue un pecador, fue pecado. Lo hizo pecado. Es como si toda nuestra maldad lo hubiera transformado a Él en ese momento, haciéndolo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Justicia no humana, justicia de Dios en Cristo. Yo creo que ahora no vas a llegar con Dios y le vas a decir perdóname por todo. Yo creo que ahora vas a entender el costo del perdón de Dios para ti. Pero Él te perdona para reconciliarte con Él. Por eso dice la Escritura, Dios el Padre estaba reconciliándonos a nosotros con Dios en Cristo. Esto es el sacrificio de Jesús. Esto implicó, esto requirió. Vas a rechazar tener una relación reconciliada con Él. Vas a preferir tu religión, vas a preferir tus ritos, vas a preferir tu vida como ha estado hasta ahora. Tu vida no va a volver a ser la misma después de esta pandemia. Pero para muchos hay incertidumbre. Tu vida no va a ser la misma una vez que interiorices, que experimentes no lo que te han platicado, sino lo que dice la palabra de Dios, de lo que costó hacerte un camino para que llegaras al Padre. Tu vida no va a ser la misma si tú le entregas tu vida y lo sigues a partir de ahora realmente. Cierra tus ojos, por favor.